La vida puede ser dura y este mundo transformarse en un ring. Los golpes nos llevan al suelo, pero tú decides quedarte ahí o ponerte de rodillas y pelear como un hombre. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados a su imagen. Él ha vencido este mundo y fuimos creados para vencer. Somos líderes. Muy buenos días, hermanos. Continuamos con los devocionales esta mañana. Y bueno, estamos hablando acerca de sanar la herida. Y bueno, lo siguiente que vamos a estar hablando es acerca de humildad. Necesitamos reconocer el problema. El primer paso que podemos tomar hacia la restauración es reconocer que tenemos un problema de abandono. Es muy necesario que podamos nosotros identificar y definitivamente decir sí, ok, yo tengo este problema de que fui abandonado. Tenemos que desenmascarar el orgullo donde escondemos nuestras inseguridades. Y esto es muy interesante porque creo que cualquier persona que de repente sufre abandono, bueno, obviamente de repente va a tener inseguridades. Y muchas veces estas inseguridades las escondemos en orgullo. Y ¿verdad? Tenemos como una máscara, ¿verdad? Otro personaje que no somos nosotros mismos, que se llama orgullo, pero que pareciera que todo está bien, pareciera que tengo todo bajo control, pareciera que soy súper seguro, inclusive, ¿verdad? Como digo, es como otro personaje. Y entonces actuamos de cierta forma para no tener que enfrentar esto, pero es importante desenmascarar y decir sí, bajo el orgullo, bajo este otro personaje, yo estoy escondiendo mis inseguridades. Santiago 4:6 dice así: pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, lo que nos queda es reconocer y decir, sí, yo he sido orgulloso en esto, he estado tapando mis inseguridades en este otro personaje y bueno, voy a ser humilde y reconocer que sí he sido abandonado. Humildad es honestidad. La habilidad para tener la verdad acerca de nosotros mismos. Y aquí es donde me refiero a que muchas veces somos otro personaje, ¿verdad? Somos alguien más. Pero honestidad es la habilidad de tener la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Quién soy yo verdaderamente? Ahora, entendemos y hemos estado aprendiendo que porque no he tenido buena relación con mi papá, no sé quién soy. Pero lo importante y lo primero que estamos viendo aquí es que, ok, reconozco que este no soy yo. He estado refugiándome en este personaje, ¿verdad? Y este no soy yo. Pero al ser humilde, yo puedo decir, ok, este no soy yo y necesito saber quién soy. La humildad es reconocer lo dañado que estamos sin Jesús. En otras palabras, podemos decir que es reconocer que necesito a Jesús para ser sano. No podemos lidiar esto con nuestras propias fuerzas. No podemos lidiar esto con este personaje que muchas veces ponemos, ¿verdad?, al frente de todos, sino que decir, sí, Padre, sí, Jesús, yo estoy dañado. La humildad es salir de la negación para ir a la realidad. Y esto es lo que necesitamos. Este es el paso que necesitamos tomar. Okay, mi rechazo, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Estoy escondido en este personaje, ¿verdad? Pero voy a decir, ok, no, es verdad, yo he sido rechazado, he sido abandonado y esta es mi realidad. Y no para quedarse ahí, sino obviamente para dejar que Jesús nos sane y podamos salir adelante. Reconocer que el abandono es un pecado.
necesitamos reconocer esto. Ahora, quiero explicarme bien y no decir como que, bueno, si mi papá me abandonó, entonces ahora yo estoy en pecado. No se trata de eso. Esta parte es más de cuando abandonamos a alguien más y entonces esto es pecado. Entonces, reconocer que el abandono es pecado. El segundo paso hacia la sanidad y la restauración es reconocer que el abandono es pecado. En el caso de que, como hemos aprendido, que las personas que han sido abandonadas también abandonan. Entonces, si es el caso que usted fue abandonado por su papá, de cualquier forma, ya lo hemos hablado antes, entonces lo más seguro es que usted abandona a sus hijos. Y no es que se fue de la casa necesariamente, quizás sí, pero entonces si usted reprodujo esto en sus hijos o inclusive en otras personas, entonces debe reconocer que es pecado. Mateo 6:14 nos dice: porque si perdonan a los otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces aquí es donde podemos decir: voy a reconocer que esto es un pecado. Dios perdona mi pecado de abandono para que Dios nos perdone. El abandono como pecado es cuando se cruza un límite de seguridad como físico, espiritual, psicológico, emocional, sexual, financiero o relacional. Entonces, este es el abandono. Cuando se peca y entonces no hay seguridad en estas áreas. Voy a repetirlo una vez más. Entonces, así es como funciona. Cuando yo abandono es cuando dejo de proteger a la otra persona, ya sea físico, espiritual, psicológico, emocional, sexual, financiero o relacional, o si no todos más bien, pero a veces funciona uno u otro, ¿verdad? Porque puede ser, por ejemplo, que el papá se va a la casa, pero sigue proveyendo financieramente. Pero entonces puede ser alguno o todos en el caso que se fue completamente. Lo otro es entonces, bueno, ya reconozco que abandonar es pecado. Pero lo otro entonces es confesar el pecado de abandono. El tercer paso hacia la sanidad y la restauración es reconocer que hemos abandonado a otros. Entonces, si es el caso, usted necesita arrepentirse de este pecado. Santiago 5:16 nos dice así: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. Entonces, bueno, aquí está muy, muy claro, muy específico, y cómo la realidad de confesar nuestro pecado trae sanidad. Entonces, si usted fue abandonado, usted abandona a otras personas, pero a la hora de confesar su pecado, decir: sí, yo he abandonado a mis hijos, abandoné a mi familia, etcétera. Esto va a traer también sanidad a su vida, sanidad de esa herida de que su papá lo abandonó. Si tenemos abandono como un pecado, tenemos que obedecer la palabra de Dios y confesarlo a otros. Es importante. Ahora, no es que la otra persona lo vaya a perdonar, es Dios quien perdona. Pero a la hora de confesarlo, de sacarlo y decir: bueno, entiendo, primero reconocer que es pecado, lo otro es confesar el pecado de abandono. Ahora, tenemos algunos cuantos beneficios de confesar. Primero, trae el pecado de la oscuridad a la luz de Cristo para erradicarlo. Y esto es importante. Y esto funciona también para cualquier otro pecado. Pero estamos hablando de este específico. Pero quiero nada más mencionar que esto funciona para cualquier otro pecado. Cuando confesamos el pecado, lo saca a la oscuridad, a la luz de Cristo, para que la luz de Jesús lo erradique completamente de nuestra vida. Y número 2, confesar nuestro pecado de abandono nos mantiene en la luz. Entonces nos mantiene atentos, nos mantiene en la luz, podemos ver mejor, y entonces nos mantiene en la luz de Cristo y podemos ver los momentos en los que, aquí estoy empezando a abandonar, yo no lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces es importante esto. Lo que debemos confesar es que hemos sido primero víctimas de abandono y el efecto que eso tiene sobre nosotros.
Entonces poder decir específicamente, bueno, mi papá me abandonó, ¿verdad? O mis papás, etc. Entonces es confesar, ok, soy una víctima de abandono y por eso es que abandonamos, pero principalmente porque estamos lidiando con nosotros mismos y no estamos, no es la persona que está en juicio, no es nuestro papá, somos nosotros y tenemos que hacerlo de esta forma para que podamos ser sanos. Entonces, confesar que hemos sido víctimas de abandono y el efecto que esto trae sobre nosotros. Y como nosotros también, esta es la otra parte de confesar, hemos abandonado a otros y cómo eso ha afectado a esas personas. Entonces decir, bueno, soy víctima de abandono y esto me afectó en mi vida personal, afectó en mi vida sexual, afectó en yo cómo puedo relacionarme con otros, etc. Y a la hora de confesar que, bueno, también confieso que he abandonado a otros y esto los ha afectado a ellos en la vida personal, en la vida sexual, en la vida financiera, etcétera, etcétera. Después, el cuarto paso para ser sano y libre es arrepentirse. Ya reconocimos que es pecado, nos podemos entonces acercar a esto en dos vías diferentes o dos ángulos, podemos verlo así. Primero, tenemos que arrepentirnos de los resentimientos que hemos guardado. Es muy importante porque claro que sí, hemos guardado resentimientos. Entonces, a la hora de confesar, lo primero es, bueno, me arrepiento, o más bien a la hora de arrepentirse, es lo que estamos, me arrepiento porque he guardado resentimientos en mi corazón. Y también me arrepiento de los comportamientos autodestructivos que he practicado como víctima de abandono. Entonces, cuando somos abandonados, guardamos resentimiento. Y tal vez usted pueda meditar o a simple vista más bien decir, no, yo no tengo ningún resentimiento, yo estoy bien. Pero sería bueno que usted tome un tiempo para meditar y realmente preguntarle al Espíritu Santo, ¿habrá algún resentimiento en mi vida en contra de mi papá específicamente? Porque me abandonó. Entonces debe de arrepentirse por esos resentimientos y también arrepiéntase por los comportamientos autodestructivos. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, cuando somos víctimas de abandono, lo que sucede en nosotros es que empezamos a llamar la atención. Y empezamos niños, ¿verdad? Empezamos a hacer cosas malas, travesuras y demás, pero es simplemente porque queremos llamar la atención. Pero usualmente estas cosas son autodestructivas, ¿verdad? Si empezamos a desobedecer, si empezamos a maldecir, si empezamos a hacer cosas que no son debidas, esto obviamente va a traer maldición a nuestra vida. Entonces es autodestructivo. Entonces piense usted en qué cosas ha hecho usted en su vida, inclusive, ¿verdad?, malas decisiones que hemos tomado, quizás inconscientemente, pero si usted se da cuenta y usted dice, no, esto yo tengo que confesarlo porque entiendo que esto más bien fue dañino para mí. Y todas esas cosas que estoy diciendo, ¿verdad?, que es para llamar la atención, realmente es lo que nos daña y eso es lo que tenemos que confesar o arrepentirnos de estas cosas. Va a ser fácil soltar estas cosas cuando nos damos cuenta que todo es resultado del abandono. Entonces quizás en algún momento usted ha dicho, ¿por qué yo hago estas cosas? ¿Por qué yo tomé esta decisión? Bueno, en el momento que usted dice, todas estas cosas yo las hice porque fui abandonado, entonces ya va a ser más fácil soltarlo. El problema es cuando no identificamos por qué hacemos las cosas o ni siquiera nos hemos dado cuenta que fuimos abandonados, ni siquiera nos hemos dado cuenta de que tenemos algún resentimiento. Pero cuando reconocemos de dónde viene, va a ser más fácil. No es que va a ser fácil, pero va a ser un poco más fácil poder confesar estas cosas. El segundo ángulo es arrepentirse del abandono continuo hacia otras personas. Entonces va a funcionar así siempre. Si alguien fue abandonado, este que fue abandonado va a abandonar a otras personas.
Entonces, sería bueno que si usted entiende y reconoce que fue abandonado, usted pueda entonces meditar también a quienes ha abandonado. Entonces, la otra parte es arrepentirse del abandono continuo hacia otras personas. Y bueno, ya hemos aprendido acerca del verdadero arrepentimiento, y eso es simplemente alejarme completamente de eso porque entiendo que eso me hace daño. Y saber que esto no es algo bueno para mí y no voy a cargar más con esto. Lo siguiente, el quinto paso, es perdonar a otros. Este es el quinto paso para la sanidad y la restauración. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Ocurre sanidad durante el proceso de perdonar. Es muy interesante y bueno, hemos hablado otras veces acerca de perdonar, ¿verdad? Más que cuando hablamos de ofensas, y el abandono definitivamente es una ofensa. Entonces, cuando perdonamos, soltamos al que nos ofendió o al que nos abandonó, vamos a tener también sanidad. Prácticamente, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, debe ser nuestra profesión: perdonar a los que nos ofenden. Debemos de hacernos profesionales en esto, porque constantemente recibimos ofensas de otras personas. Entonces, prácticamente esta es nuestra profesión. No importa si la otra persona pide perdón o no, debemos perdonar siempre, ¿verdad? No espera que venga su papá a decirle: hijo, me di cuenta que te abandoné y perdóname. No espere esto, porque realmente no va a ser tan real. Puede ser que así suceda, claro que sí, y que Dios toque el corazón de todos estos papás, pero lo importante es que usted pueda tomar el paso y decir: yo voy a perdonar. Entonces, no importa si la persona viene o no, hay que perdonar siempre. En este caso, debemos entonces perdonar a los que nos han abandonado. Por ejemplo, a nuestros padres, ¿verdad? Es específicamente lo que estamos hablando. Después, el sexto paso para ser sano y irnos, o que nos lleva a la restauración, es pedir perdón y enmendar. Esta parte es muy importante, y bueno, otras veces hemos hablado de esto, pero entonces, bueno, voy a perdonar, voy a soltar, pero también voy a enmendar, específicamente aquellos a los que ya hemos abandonado. Entonces, por ejemplo, si hemos abandonado a nuestros hijos de una forma emocional o espiritualmente o socialmente o físicamente, tenemos que buscarlos para que nos perdonen y enmendar nuestros errores. Entonces, aquí sí, ¿verdad? Ya usted está teniendo conocimiento y usted tiene que ir a sus hijos y decir: hijo, perdóname porque yo te abandoné. Y luego tome tiempo, pregúntele al Espíritu Santo qué tiene que hacer para enmendar sus errores. Es más fácil perdonar que buscar el perdón de los que hemos herido. Entonces, eso quiere decir que necesitamos ser muy intencionales y necesitamos trabajar en pedir perdón. Y definitivamente poder también enmendar nuestros errores. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces tenemos que hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos, todas las posibilidades, vamos a agotarlas para ir y pedir perdón y recibir el perdón de los que a los que le hemos fallado. Ahora, no importa si la persona no lo perdona, no todos nos van a perdonar, pero sí es importante que usted vaya, si ofendió a alguien, si abandonó a alguien, específicamente si son sus hijos, por ejemplo, o inclusive su esposa, entonces vaya y pida perdón. No es problema suyo si lo perdonan o no, su trabajo es ir y perdonar. Todos estos pasos nos ayudan en este momento o en algún momento que nos encontremos en estas situaciones. Entonces, tómelo en cuenta. Estos son los pasos cuando sufrimos abandono, poder salir de esto
cuando abandonamos a otros también poder salir de esto. Pero si nunca ha pasado algo por el estilo, bueno, por lo menos guárdelo ahí, porque puede ser que en algún momento le funcione. Muy bien, hermanos, quedamos aquí. Que Dios los bendiga y nos vemos el lunes.